Vamos a analizar cuáles son las causas del movimiento de un péndulo simple y a demostrar que se trata también de un movimiento armónico simple. Para ello tenemos que ver que exista también una fuerza recuperadora que tiende a devolver al cuerpo siempre a la posición de equilibrio. Para ello vamos a analizar cuáles son las fuerzas que están involucradas en el movimiento. Por un lado, vamos a encontrar que existe el peso, que tiende a que el cuerpo se encuentre en su posición más baja. Lo que va a impedir que caiga al suelo este objeto es la tensión, que va a mantener en cada instante al cuerpo suspendido del techo. Para poder analizar cuáles son las fuerzas que están involucradas en el proceso, para simplificar, vamos a considerar dos ejes, el eje de la tensión y un eje perpendicular a ella. Vamos, por tanto, a dividir el peso en dos componentes. Una componente que sea de la misma dirección de la tensión y una componente que sea perpendicular a ella. Ambas fuerzas sumarán el peso. Bien, pues vamos a analizar en los dos ejes cuál sería el comportamiento del péndulo. Por un lado, vamos a tener en cuenta que en el eje X va a existir una fuerza, a la que nosotros vamos a llamar P sub X. Voy a tomar módulos ya que nos encontramos en el mismo eje y por lo tanto no tenemos que tener en cuenta la dirección de las fuerzas. Ese peso va a depender del valor del peso y también de la dirección que tenga. Si observamos el ángulo alfa, que sería el ángulo que están formando el peso y la componente vertical, es el mismo que está formando el péndulo con la vertical al movimiento. De esta manera tenemos una componente del peso que va a tender en cada instante a devolver al cuerpo a la posición vertical o posición de equilibrio. Por otro lado, en el eje Y nos vamos a encontrar con que P sub I va a tener el mismo valor en módulo que la tensión. En ese eje va a existir equilibrio. Por lo tanto, nos vamos a fijar solamente en lo que ocurre en el eje X, ya que en el eje Y no se va a producir ninguna alteración del movimiento. Si esa fuerza P sub X, que depende del valor del peso y depende del ángulo del péndulo, devuelve siempre al cuerpo a su posición de equilibrio, estamos hablando de una fuerza recuperadora. Esa fuerza recuperadora o elástica viene dada por la expresión de la ley de Hooke, que si consideramos su módulo, está expresada por el valor de una constante elástica y el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Vamos a intentar relacionar ambas expresiones para ver si efectivamente ese peso, esa componente del peso en la dirección X, es una fuerza elástica. Bueno, vamos a considerar siempre que el ángulo tiene un valor muy pequeño. El motivo es que el desplazamiento respecto a la vertical lo vamos a poder considerar prácticamente perpendicular a dicha vertical. Si es muy pequeño el ángulo, esto es aproximadamente cierto. De esa forma nosotros podemos escribir que P sub X es el peso multiplicado por X, que sería el desplazamiento respecto a la posición vertical, dividido entre la longitud del péndulo. La longitud del péndulo sería la distancia que hay desde el techo hasta el cuerpo. Bien, comparándolo con la expresión de la fuerza elástica, observamos que también depende de la distancia y que además podemos establecer
una relación entre el valor de K, constante elástica, la masa, la gravedad y la longitud del péndulo. Si además tenemos en cuenta que la constante elástica está relacionada con el periodo y la frecuencia de oscilación del péndulo, podemos encontrar la relación entre esa frecuencia, la gravedad y la longitud. Si despejamos de esa expresión, obtenemos una relación entre la frecuencia, angular en este caso, la gravedad y la longitud del péndulo. Por otro lado, también podemos considerar una relación con el periodo, ya que el periodo se puede escribir como 2pi partido por omega frecuencia angular. De tal manera que yo puedo escribir el periodo del péndulo en función de la longitud y de la gravedad. Y así puedo obtener dos expresiones del movimiento armónico simple producido por un péndulo y demostrar que efectivamente se trata de un movimiento de este tipo siempre y cuando el ángulo sea muy pequeño. Con esta animación vamos a comprobar cómo el periodo del péndulo sí que se ve afectado por la longitud del mismo, pero no se ve afectado por la masa, y también veremos qué efecto tiene sobre el ángulo inicial. Vamos a empezar con la longitud. Ahora mismo vemos que tenemos una longitud que es bastante elevada, podemos incluso aumentarla un poco más, para comprobar cuál es el valor del periodo. El valor del periodo es bastante elevado. Si reducimos la longitud, observamos que el periodo se reduce. Al reducir la longitud del péndulo, el periodo también se reduce. Si lo reducimos todavía un poco más, vemos que el efecto se sigue manteniendo. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando modificamos la masa del péndulo. Ahora mismo tiene un valor de la masa muy alto. Observamos el periodo, nos fijamos bien. Si reducimos la masa, vemos que el periodo no se ve modificado por el valor de la masa. Con un valor mínimo tampoco se ve modificado. ¿Qué ocurre con el ángulo inicial? Vamos a considerar el ángulo inicial más grande, que serían 10 grados, y vamos a observar cuál es el valor del periodo. El periodo vemos que se ha modificado un poquito. Si reducimos un poco, vemos que se reduce un poco el periodo. No es muy evidente, pero sí que se reduce un poco. A medida que nos vamos aproximando a la vertical, vemos que la variación es cada vez menor. Y con valores muy próximos a la vertical, la variación prácticamente no se nota. Como conclusión, vemos que la masa del péndulo no afecta al periodo, el ángulo inicial, cuando es muy pequeño, tampoco, pero la longitud del péndulo sí que influye a la hora de calcular el periodo.